Que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos. Qué bueno verlos. Qué bueno seguir compartiendo de este maravilloso salmo. Le invito, por favor, sin, sin esperar más, que vamos a Salmo 23. Entramos ya al versículo 6, ya el último versículo de este salmo, y vamos a estar hablando de una carga que nos agobia, que desde el principio ha sido fuente de inseguridades para nosotros. Hoy día vamos a estar hablando de la carga de la duda, de la carga de la duda. Fíjese muy bien que cuando miramos Salmos 23, versículo 6, dice la palabra: ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Uno de los visitantes más inesperados que puede recibir un cristiano es la duda. La duda es un huésped detestable, embustero, que hace trampa maliciosamente y lo único que busca es que seamos confundidos, es que seamos engañados. Aparece en los momentos cuando usted está decidido a entregarse y servir a Dios. Cuando usted dice, ahora sí que sí, por el resto de mi vida voy a tomar esta decisión. Y de repente llega a su mente como una serpiente sigilosa que se arrastra y que se arrastra y se acerca a su víctima. Oye, Luis, ¿tienes un minuto para mí? ¿Puedo hacerte algunas preguntitas? Y así entra la duda. Uno responde, bueno, insulsamente. Pero si lo, pero si lo vemos, esta serpiente sigilosa comienza a decirnos, ¿cómo puedes creer que un Dios tan grande se interese precisamente en ti? ¿No crees que eres muy pretencioso pensar que Dios quiere que tú estés en el cielo? O otra duda que muchas veces taladra a la gente. ¿O crees tú que tu relación con Dios está buena? ¿Es buena tu relación con Dios? ¿O piensas porque cantas, estoy bien con mi Dios, todo está arreglado? Incluso la duda nos dice a veces, ¿se habrá olvidado Dios de esos pecados que cometiste en el pasado, de todas tus infidelidades? ¿Se habrá olvidado Dios de esa poca pasión y devoción que tuviste tiempo atrás? ¿De esa temporada que estuviste de vacaciones? ¿Qué hay de esos pecados secretos? Nos dice la duda, que solo tú conoces. ¿Crees que Dios se habrá olvidado de ellos? ¿Te olvidaste tú? ¿Piensas que Dios no te va a pedir cuenta por ello? ¿O crees que a Dios se le olvidan las cosas? ¿Has sentido esas taladradas de la mente? Esas preguntas que inquietan, esas cosas que muchas veces nos insegurizan. Usted conoce la duda, porque nos atormenta, no nos deja dormir y nos aleja cada día más de Dios, de la iglesia, de lo espiritual, de lo divino. La duda es poderosa y es capaz de criticarte. La duda es capaz de hacerte tambalear, de quitarte tus convicciones, tus seguridades que tienes en la palabra de Dios. La duda puede desenfocarnos. La duda puede hacernos sentir muy inseguros. Y fíjese que pensando en este tema, mi querido hermano, mi querida hermanita, comencé a pensar en la primera vez que la duda apareció en este mundo. Y si tú lo miras muy bien conmigo, en el libro de Génesis, ya al principio, tan al principio como Génesis 3, note muy bien cómo el enemigo sembró esta pequeña semillita. Dice la palabra allí en Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ahí está la pregunta, mire, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y aquí viene ya la explosión, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer con este pensamiento en su mente. Vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva se encontraba disfrutando del aire libre, del tiempo, de la naturaleza, de los árboles, de los animales, de las aves, de todo lo que Dios había creado. Pero en un momento aparece la serpiente. Y en ese momento entablaron una conversación. Sin enojo, sin afanes, sin mucha bulla, sin afiches de que Dios no existe, la serpiente inyectó 1 miligramo de duda en el centro del corazón de Eva y usted ya sabe las consecuencias. Eso fue lo más terrible que nos ha pasado como humanidad. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es como que si Satanás le estuviese diciendo, ¿estás segura? ¿Crees realmente en lo que Dios te dijo? ¿Será verdad lo que Él dice? ¿Por qué no lo ponemos a prueba? La respuesta de Eva, no debemos tocar ni comer del fruto del árbol de que está en medio del huerto para que no muramos. La respuesta de la serpiente, no van a morir. Pero si Dios me dijo que sí, Dios me dijo que voy a morir, añade Eva. No vas a morir, te lo aseguro. Y en ese momento en la mente de Eva, ¿lo ves ahí? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dirá la verdad? Esa es nuestra peor enemiga, la duda entre lo que Dios dice y lo que el diablo dice, entre el mundo y nosotros mismos. ¿Ha recibido esa visita recientemente? ¿Te has sentido así con dudas en tu vida? La gente vive con dudas. Las más comunes, ¿me habrá perdonado realmente Dios de mis pecados? ¿Estará realmente Dios interesado en mis oraciones? ¿Me escuchará Dios? ¿Estará realmente Dios a mi lado y protegiéndome? ¿Protegiéndonos a todos? Fíjese bien. Le sugiero a mi hermano, le sugiero a mi hermanita que cierre la puerta y le eche candado a ese portón y no permita que la duda entre a su vida. Ya vimos lo que sucedió la primera vez que el enemigo inyectó la duda en el corazón del hombre. Y Eva pecó, Adán después también pecó, y así, desde ese momento en adelante, hemos comenzado a tener dudas, hemos comenzado a dudar de Dios, hemos comenzado a cuestionarlo todo, y desde ese momento en adelante ya no hay solamente una versión, ahora hay muchas versiones, y eso nos inseguriza. Ahora hay muchos caminos, según algunos creen, o se han inventado muchos caminos. Y eso nos hace sentir inseguros. Por eso debemos combatir. Nota muy bien también otro caso de duda que me gustaría destacar. Fíjate muy bien, y
y espero que te recuerdes del caso de Abraham, otro hombre que luchó. Abraham era y es conocido como el padre de la fe, pero note muy bien que Abraham era de la tierra de Ur de los Caldeos, era un ancianito, era un hombre ya pasada la edad. Este hombre lo más probable es que sentía que las promesas de Dios eran tan difíciles de digerir, eran tan difíciles de entender, tan difíciles de aceptar, como si perdiéramos algo o aceptáramos una verdad que no queremos asumir. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado? ¿Te acuerdas, Abraham, la promesa? En Génesis 15, Dios le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El problema, que él no tenía en ese momento ni pensaba tal vez tener un hijo. Eso no es problema para Dios, todos lo sabemos, pero sí era un problema para Abraham. Acuérdese que la Biblia nos dice, Génesis 17, que Abraham era de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, dice Génesis 17:1, anda delante de mí y sé perfecto. Y fíjese bien, también Génesis 17:17 dice, hablando de la edad de su esposa, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Abraham era un hombre de 99 años, uf, y Sara de edad de 90 años. ¿Qué diríamos todos nosotros? Imposible, no se puede, ¿cierto? Pero mire, no solamente eso, también Génesis 16 nos dice en el versículo 2 que Sara era estéril. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quien quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sara. A hombre de 100 años, mire, vamos anotando las verdades. A hombre de 100 años le va a nacer un hijo y Sara quedará embarazada a los 90 años y ella es estéril. Abraham se ve obligado a luchar y a enfrentar lo absurdo de esta promesa. Las voces de las dudas hablan a veces de un modo convincente. ¿Cómo puede ser verdad todo esto? ¿Cómo puedo saber yo realmente que esto va a suceder? ¿Cómo realmente puedo saber yo de que Dios está conmigo? ¿Qué tal si todo esto es un engaño? ¿Cómo saber si es Dios realmente el que me está hablando? Pensaría Abraham. La duda es la misma oscuridad que se siente al escuchar palabras. El tumor es maligno. Estás despedido. Tenemos que divorciarnos. Ya no se puede más. No tengo a nada. No tengo a nadie. Me siento tan solo. Todos esos pensamientos nos insegurizan. Hacen que sintamos duda. Jesús se sintió así. Usted lo sabe. Acuérdese que allí en la cruz del Calvario Jesús dijo en Mateo 27, verso 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando dudamos parece que Dios está tan lejos de nosotros y que nosotros no merecemos nada de su amor, de su misericordia. Aunque el pueblo de Dios se olvida de sus promesas, aunque nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios, Dios nunca se olvida de lo que Él promete. ¿Cómo es que Dios trata nuestras dudas? Mi querido hermano, mi querida hermanita. Si tú te fijas muy bien, Dios siguió a Abraham, Dios trató con él, Dios le mostró su poder, su grandeza, y este hombre se fortaleció en fe. Tú también conoces la historia. Al final Abraham es reconocido como el padre de la fe y nació Isaac, el hijo de la promesa.
Dios es fiel, Dios cumple. Pero ¿cuántos años tiene que haber lidiado con los temores? ¿Cuántos años tiene que haber lidiado con las dudas, con las inseguridades, de un futuro incierto, de su linaje, de su legado, de que si realmente las promesas de Dios se van a cumplir? Fueron 25 años desde la primera vez que Dios le dio la orden de salir de la tierra de Ur. Y fíjese que de la misma manera como Dios siguió a Abraham, como Dios trató con él, como Dios le mostró su poder y su grandeza, Dios también nos sigue a nosotros. Dios se dedica completamente a nosotros hasta que finalmente lo veamos como nuestro Padre, lo veamos como nuestro pastor, aunque así tomara todos los días de nuestra vida. Fíjese bien que el Salmo 23, versículo 6, nos dice eso, nos dice eso. Note la primera palabra. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa debe ser una de las frases más dulces jamás escritas. Y estuve buscando en otras versiones de la Biblia y me maravilló por lo menos encontrar tres versiones. Mire, se las voy a leer. Estas tres versiones que encontré en cuanto a Salmos 23, versículo 6. Una de estas versiones dice, la bondad y el amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y moraré en la casa del Señor por largos días. Otra versión nos dice, yo sé que su bondad y amor estarán conmigo toda mi vida y su casa será mi casa, tanto como yo viva. Otra versión también que me gustó mucho dice, su bondad y amor me siguen cada día de mi vida. Estaré de regreso en la casa de Jehová por el resto de mi vida. Leer este versículo es abrir una caja de diamantes. Cada palabra destella y pide ser examinada y confrontada con nuestras propias dudas. Bondad, misericordia, todos los días, morar en la casa del Señor por siempre. Son palabras que barren con todas nuestras inseguridades. Como un escuadrón bien entrenado que cae sobre un terrorista, estas palabras pueden hacer y destruir todos nuestros temores, nuestras dudas. Pero observa la primera palabra, nótalo bien. Ciertamente. David no dijo, tal vez el bien y la misericordia me seguirán, o posiblemente el bien y la misericordia me seguirán, o yo creo que el bien y la misericordia me seguirán. No, David pudo haber usado todas esas frases, pero no las usó. Él no lo hizo, porque él creía en Dios como un Dios seguro, quien hace promesas seguras y provee un fundamento seguro. Ciertamente, habla de la seguridad que David tenía en las promesas y en la confianza del Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 6 nos dice, porque yo Jehová no cambio. David habría amado esas palabras de uno de sus descendientes. El apóstol Santiago también nos dijo en Santiago 1:17, hablando de Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro estado de ánimo puede cambiar, pero Dios no. Nuestra mente puede cambiar, ir de voltereta en voltereta, pero Dios no. Nuestra devoción puede faltar, pero Dios nunca. Aun si nosotros somos infieles, Él aún es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nos dice segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Él es un Dios seguro. Y debido a que Él es un Dios seguro, entonces nosotros podemos estar confiados. La confianza en Dios, el vencer la duda, no se basa en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros creemos, en lo que está aquí en nuestra mente, en lo que está aquí en nuestro corazón. Para poder vencer la duda, nuestro enfoque debe ser el Señor. Ciertamente el bien. ¿Por qué David llegó a decir todo esto? Porque él confiaba, porque él sabía de que Dios era un Dios seguro. ¿Sí? Un Dios seguro. ¿Y qué sigue después de la certeza de David? Versículo 6 también ahí del Salmo 23 nos dice,
¿Qué sigue? El bien y la misericordia. Si el Señor es el que guía el rebaño, si Él es el pastor que lleva sus ovejas, entonces aquí nos dice, versículo 6, que el bien y la misericordia son como esos dos perros de los pastores que guardan la parte trasera del rebaño. ¿Has visto los rebaños cómo hay esos perritos que cuidan, que ayudan que las ovejitas no se vayan de aquí para allá? Va el pastor por un lado, los perritos por otro lado ayudando. Bueno, si lo podemos poner alegóricamente, estas dos palabras, el bien y la misericordia, dice, me seguirán. Estarán ahí también acompañándonos a nosotros, al rebaño de Dios. No el bien solo, porque somos pecadores en necesidad de misericordia. Tampoco dice no la misericordia sola, porque somos frágiles y necesitamos de su bondad. Necesitamos de ambas cosas. Como alguien escribió por ahí, bondad para suplir todas las necesidades y misericordia para perdonar todos los pecados. La bondad provee, la misericordia perdona. El bien y la misericordia son la escolta celestial del rebaño de Dios. Si ese dúo no refuerza su fe, pruebe ahora con la frase siguiente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta es una declaración inmensa. Observa el tamaño de esta declaración. El bien y la misericordia siguen a los hijos de Dios cada día. Piensa en los días que hay por delante, por lo que tú puedes ver, proyectar. Días en casa con tus hijos, ahí Dios va a estar contigo. Días en tu trabajo, en tal vez tu trabajo monótono, cansador, allí va a estar Dios contigo, caminará contigo. Días de nostalgia y soledad, días de problema, Él va a tomar tu mano. Ciertamente, dice el pasaje, el bien y la misericordia me seguirán, no algunos días, no la mayoría de los días, no casi todos los días, sino, dice el pasaje, todos los días de mi vida. Y hará que Él, ¿y qué hará Él durante todos estos días? La palabra clave, me seguirán. ¿Qué hace Dios contigo? Si Jehová es tu pastor, ¿qué hará Él? Te seguirá con el bien y la misericordia. Ciertamente, lo dice David, e incluso nos dice, ¿y cuánto durará esta promesa? El pasaje nos dice allí, termina diciendo esa frase, todos los días de mi vida. Dios es fiel, Dios es seguro, pero sobre todo, Dios es constante. Qué manera más maravillosa de poder describir a Dios. Estamos acostumbrados a un Dios que se queda en un lugar, un Dios que se siente en el trono en el cielo, un Dios que gobierna y ordena. David, sin embargo, veía a un Dios móvil, a un Dios activo, un Dios que se mueve, un Dios que te sigue, un Dios que te ayuda, como el pastor guiaba al rebaño, como guiaba a sus ovejas. ¿Nos atreveremos a hacer lo mismo? Veremos a Dios como alguien que nos sigue, que nos persigue, que nos sigue el rastro y nos alcanza, que nos sigue con su bien y su misericordia por toda nuestra vida. ¿Será ese el tipo descrito de Dios en la Biblia? ¿Un Dios que nos sigue? Acuérdate, cuando mirábamos, por ejemplo, la historia de Adán y Eva, y ellos comieron del fruto y cayeron en el pecado. ¿Te acuerdas lo que hizo Dios? ¿Te acuerdas de eso? Cuando sus ovejitas se cayeron y pecaron. En ese momento Adán y Eva estaban en los arbustos escondidos, cubriéndose sus partes porque tenían vergüenza. En ese momento Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Dios no esperó que Adán y Eva regresaran, volvieran y lo buscaran a Él. Dios los fue a buscar. Dios los siguió. Allí está Génesis 3:9. Con esta palabra, Dios comienza una búsqueda en el corazón de la humanidad que continúa hasta el momento en que usted lee, hasta el momento en que usted lo mire en la palabra, hasta que tú escuches esta prédica
o hasta cuando tú consideres este pensamiento en tu corazón, Dios está usando todas estas cosas para seguirte, para buscarte, para cautivar tu corazón. ¿Qué hizo con Abraham el caso que estudiamos? Lo fue a buscar, lo fue a buscar constantemente, le mostró las estrellas, le mostró su poder, le mostró su gloria. ¿Qué hizo con Moisés? A Moisés lo fue a buscar con una zarza ardiente. Había pasado tanto tiempo en el desierto y allí Dios lo fue a buscar. A Jonás lo fue a buscar con un gran pez cuando ya iba hacia otro rumbo. Cuando los discípulos de Jesús enfrentaron la muerte del Cristo, ¿qué hicieron ellos? En los días siguientes se escondieron con la puerta más cerrada, escondidos, amedrentados y asustados. Jesús apareció en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. ¿Y cuántas veces en tantos lugares? Puedo pensar en la mujer samaritana, que Jesús pasó por ella allí en Samaria, o Juan el apóstol, que estaba desterrado en Patmos y Jesús lo fue a buscar con la revelación del Apocalipsis, allí preso, solo, adorando a Dios, hasta que el Cristo se aparece y todo cambia. O Lázaro, 3 días muerto, 3 días llevaba hediendo en un sepulcro y allí Jesús lo fue a buscar. O lo mismo pasó con Pedro cuando fue a buscarlo a orillas de la playa cuando él estaba pescando. ¿Te das cuenta lo que vemos en la Biblia? Dios te sigue, Dios no te deja, Dios está allí esperando por ti. ¿Ha sentido usted que Dios lo sigue? Solemos fallarle a menudo. A veces, muchas veces, nos equivocamos tanto, pero nuestro ayudador está cerca. Él llega, sí, a través de su bondad, a través del bien, a través tal vez de la puesta del sol, a través tal vez de la bondad de los hermanos, de la prosperidad, de la ayuda, de la palabra, pero Dios siempre está cerca de nosotros, mostrándonos sus caricias, mostrándonos su presencia, mostrándonos que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de mi vida. Deje la duda, mi hermano. Confíe más en Dios. No se centre tanto en lo que le pasa. Céntrese en un Dios seguro, en un Dios fiel, en un Dios que no falla y sobre todo en un Dios que te busca, aun cuando muchas veces le dejamos, nos apartamos de él o pecamos. Dios no te deja. Dios es fiel. Dios es bueno y su promesa, según Salmo 23, versículo 6, su promesa es que Él va a seguir siendo fiel contigo, te va a seguir ayudando con su bien y misericordia, te va a seguir todos los días de tu vida. Qué maravilloso es Dios. Y gracias, mi querido hermano. Gracias por su tiempo. Gracias por su paciencia y sobre todo, gracias a Dios, porque Él es fiel, porque Él es bueno y porque Él nos sigue como un pastor guía a su rebaño, junto con sus perritos, sus labradores, el bien y la misericordia, para que tú vivas seguro, para que ya tú no tengas duda, para que tú te afirmes en las promesas del Señor. Que Dios te bendiga.